Gracias por acompañarnos en este podcast, producido por el equipo de producción de Voz Evangélica de América, Radio Bea. Qué gusto saludarles, amable audiencia de Radio Bea. En este podcast usted va a escuchar la segunda parte del tema El afán. No se lo pierda. Y también le estoy invitando a que pueda visitar nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como Radio Bea. Ahí puede encontrar mucho material para su edificación y la primera parte de este tema que usted va a escuchar. No olvide, estamos en YouTube y puede encontrarnos como Radio Bea. Estamos listos para presentarle este podcast. Gracias por estarnos acompañando en este tiempo devocional. Si usted está escuchando Tiempo Devocional en este momento y desea reportarse, hágalo al 4235-7457. Mándenos un mensaje vía WhatsApp, Telegram o también, si usted desea, en Messenger. 4235-7457. Su comunicación con Tiempo Devocional. Tiempo Devocional. El mensaje. Estimado oyente, nos reencontramos en este nuevo podcast, en esta nueva transmisión. Doy gracias a Dios porque hemos recibido muchos reportes de los temas que el Señor nos pone en nuestro corazón para poder compartir. No olvide que si usted desea reportarse, tiene la libertad de hacerlo. Y ahí siempre ponemos la información donde usted puede reportarse. La semana pasada empezamos a hablarles sobre el afán. Y voy a dar algunos puntos como un resumen, pues hoy vamos a continuar. No olvide que el término afán es un término que en su significado más simple es una preocupación desmedida. Cuando yo me afano es porque estoy preocupado desmedidamente. Realmente, la preocupación en el aspecto positivo me hace hacer algo, pero la preocupación de una forma negativa es el afán, porque el afán me va a llevar a exagerar o aumentar una preocupación y eso me va a traer grandes problemas. En la Biblia se nos exhorta y Jesús dedicó todo un sermón para hablarnos sobre el afán. Y vimos que en el capítulo 6 de Mateo, Jesús nos anima a no afanarnos y nos lo repite varias veces. Y cada vez que en la Biblia se repiten las cosas es porque es de suma importancia. Concluimos entonces que el afán no es algo que trae beneficios, es algo que nos va a traer muchos problemas. Por eso es que en la Biblia encontramos muchísimos ejemplos, historias y figuras que nos ayudan a entender precisamente el tema del afán. Y tomamos el ejemplo del pueblo de Israel y nos dirigimos al capítulo número 16 del libro de Éxodo, donde los israelitas habían caminado por el desierto varios días y tenían apenas 2 meses de haber salido de Egipto. Y en ese lapso de tiempo empezaron a dudar de Dios. Y ellos comenzaron a decir, Dios nos abandonó, Dios nos trajo aquí para morir. Por eso es que uno de los efectos del afán es la desconfianza. Dios no quiere que desconfiemos y la mejor forma de desconfiar es afanarnos. El otro aspecto que vemos ahí es la queja. La queja es algo que evidencia una vida afanada. Por eso es que en vez de la queja, nosotros los cristianos somos llamados a dar acciones de gracia y alabanza a nuestro Dios. A Dios le encanta ver una actitud de gratitud y de adoración y alabanza ante Él. Pero cuando hay afán en nuestra vida, una preocupación desmedida,
es muy difícil dar gracias, ni mucho menos dar alabanzas. El aspecto número 3 que aprendimos en el primer episodio del afán, en base a la historia de Éxodo 16, es que el Señor le dio instrucciones al pueblo de Israel y esas instrucciones iban en relación a cómo Dios iba a tratar su afán. El problema del pueblo de Israel era la comida. La comida es una necesidad. Y lo que Dios quiere enseñarnos en el versículo 16, cuando se refiere que Él les manda a que recojan el maná y la comida que les había enviado, cada uno según su necesidad. Y hablamos sobre que debemos de aprender a hacer la diferencia entre lo que es una necesidad y un deseo. Es insensato vivir conforme a deseos. No digo que no hay que desear, pero no es correcto fundamentar nuestra vida de acuerdo a los deseos. Debemos de aprender a vivir de acuerdo a las necesidades, porque es ahí donde Dios está comprometido y va a ser fiel para suplir todas nuestras necesidades. Estoy seguro que en esta semana usted tuvo necesidades, pero también tuvo deseos. ¿Sabe de qué estoy seguro? Que Dios suplió sus necesidades en esta semana y muy probablemente sus deseos están ahí. No es que Dios no le interesen sus deseos. Hay muchas escrituras que nos revelan el hecho de que Dios también está interesado en hacer cumplir los deseos de su corazón. Pero para eso, esos deseos deben estar sometidos a su voluntad. Hablo de la voluntad de Dios. Mas la necesidad, su necesidad, mi necesidad, pues definitivamente está en la voluntad de Dios. Y Dios nos ha prometido que Él va a suplir todas nuestras necesidades conforme a nuestras riquezas en gloria. Le dije que el afán provoca queja, el afán provoca desconfianza de Dios. Yo le invito a que usted haga su lista de necesidades y usted va a ver entonces que esas necesidades, pero que en verdad sean necesidades, no deseos, Dios las va a suplir. Y entonces, como consecuencia, usted va a dar acciones de gracias y no va a dudar y no va a desconfiar de Dios. Y entonces usted va a poder vivir una forma tranquila, una forma de paz, no afán, no ansiedad, porque eso no es la voluntad de Dios. Aquí iniciamos entonces la segunda parte de esta enseñanza sobre el afán y nos dirigimos entonces al capítulo 16 y vamos a leer del verso 16 en adelante porque allí se encuentra un par de enseñanzas más que podemos aprender en esta escritura. No olvide que ya yéndonos a la historia, el Señor da una serie de instrucciones a Moisés. Moisés se las comparte al pueblo de Israel y son las siguientes. Estas son las instrucciones del Señor. Cada grupo familiar juntará todo lo que necesite. Ya lo vimos. Recojan 2 litros por cada persona en su carpa. Así que los israelitas hicieron lo que se les dijo. Algunos recogieron mucho, otros solo un poco. Pero cuando lo midieron, cada uno tenía lo justo y necesario. A los que recogieron mucho, nada les sobraba. Y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Cada familia tuvo justo lo que necesitaba. Ese último versículo nos pone en una perspectiva idónea de la idea de que el Señor está comprometido a suplir nuestras necesidades. Ahora escuche lo que dice el verso 19, por favor. Entonces Moisés les dijo, no guarden nada para el día siguiente. Detengámonos por ahí. No, pongámonos en contexto porque esta instrucción no tiene nada que ver con el dinero, no tiene nada que ver con otro tipo de recurso
más bien tiene que ver con la comida que Dios les está enviando. Pero ahí rescatamos el principio. ¿Por qué Dios puso esa instrucción de que ninguno debía de dejar nada para mañana? Aquí tenemos una gran enseñanza. No olvide que estamos hablando del afán, esa preocupación desmedida que solemos tomar y eso nos está destruyendo. El Señor acá lo que quería son dos cosas. Él quería que el ejercicio de recoger comida para los israelitas fuera un ejercicio diario. Él no quería, y les voy a explicar la razón, que el pueblo de Israel recogiera para 2, para 3 días. No porque Dios no esté de acuerdo con el guardar o el ahorrar. No estamos hablando de dinero. Estamos hablando de que Dios ve a un pueblo que está dudoso, un pueblo que está desconfiado, un pueblo que se está quejando, y Dios va a tratar eso porque Dios ve que hay afán en el corazón de ellos. Por lo tanto, una de las formas que Dios trabaja el afán en los corazones es que cada uno de nosotros necesitamos aprender a ir día a día. Queridos oyentes, el día tiene 24 horas, no tiene 48, no tiene 72. Pero nosotros nos acostumbramos a que nuestros días sean de 48 y 72. Cuando hacemos eso, entonces estamos cayendo en un error que da lugar al afán. Dios iba día a día. Déjeme darle un ejemplo, el cual me bendijo mucho y que nos va a ayudar a entender este principio. Leí el testimonio de una persona que llegó a los pies del Señor. La razón era porque estaba desesperada, a punto de suicidarse, a causa de una gran deuda monetaria. Debía millones. Pero escuchó el mensaje de Jesús, y en su gracia y misericordia Dios lo rescató. Y Dios puso a la gente idónea para que le ayudara y que pudiera salir de esa deuda. Y una de las cosas que él aprendió en todo ese proceso de consejería y planificación después de haber llegado a los pies de Jesucristo, es que él aprendió que Dios le iba a suplir todas sus necesidades, pero él aprendió a no afanarse. Por lo tanto, si hay algo que él puso en práctica para poder abordar ese problema, es que Dios iba a ayudarle día a día. Por lo tanto, él un día sumó toda su deuda y la dividió por día, de tal manera que él diariamente necesitaba, escuche bien, necesitaba $1,500 diarios. Con esos $1,500 diarios, en 4 años iba a salir de su deuda. Por lo tanto, él entendió que cuando él se levantaba, él pensaba y decía: Señor, yo hoy te pido por esos $1,500. Ya dejó de mencionar los millones que debía, sino él se enfocaba en los $1,500 que necesitaba levantar durante ese día. Y así empezó a trabajar. Y no regresaba a su casa hasta que tenía los $1,500. Habían ocasiones, y cuenta en su testimonio, de que pasaba las 8 horas de trabajo. Él era un negociante, un empresario,
Y a veces esas 8 horas de trabajo se convertían en 10 horas, 12 horas de trabajo, pero al final obtenía los $1,500. En otros días no necesitaba de 8 horas. En 5 horas él ya había conseguido los $1,500. Y como regla de vida, él regresaba a su casa a disfrutar de su familia, dando gracias a Dios porque ya tenía los $1,500, que no solo incluía para pagar su deuda, sino para seguir viviendo. Queridos hermanos, él había planificado en más o menos 3 años y meses salir de la deuda de millones. Y el milagro sucedió. En menos de 2 años, él pagó su deuda y triplicó, con todo ese proceso que ya le conté, sus recursos económicos. Cuando yo leí ese testimonio me impactó mucho. Y la clave fue esta: él estaba enfocado en el día a día. ¡Qué increíble! Cuando yo terminé de leer y de enterarme de este testimonio, confrontó mucho mi vida. Porque en lo personal yo he caído en el error de no vivir 24 horas al día. Yo a veces me encuentro afanado por lo del siguiente y las 72 horas de vida. Y yo sé que en algunos momentos hasta de más. Y vivo preocupado por lo que viene la próxima semana, dentro de 15 días, dentro de un mes. ¡Qué terrible! La instrucción de Dios, dije, ninguno deje nada de ello para mañana. Necesito que usted entienda la idea y el principio que Dios nos está enseñando. Ninguno deje nada de ello para mañana. Todo lo que ustedes hagan les va a servir para hoy. Y es que era lo que ellos necesitaban. El Señor quiere entonces que nos enfoquemos en el hoy. Recuerde que estamos hablando de sus necesidades. No estamos hablando de que el Señor nos está impidiendo ahorrar, planificar, visualizar el futuro. No, en lo absoluto. Estamos hablando de que nos afanamos, nos preocupamos desmedidamente. Estamos hablando que eso entonces provoca la desconfianza y la queja que podemos tomar ante Dios. Y una de las soluciones es enfocarnos en nuestras necesidades. Y el Señor nos dice, si tú te enfocas en lo que necesitas hoy y no en lo que vas a necesitar mañana, sino en lo que necesitas hoy, vas a ver que yo te voy a ayudar en lo que necesitas hoy. Y cuando llegue mañana vas a necesitar y yo te voy a ayudar, pero no veas mañana, ve tu necesidad hoy. Y eso era lo que les estaba enseñando Dios al pueblo de Israel en esa instrucción. Muchos vemos el ayer y el pasado nos muestra quizás cuadros buenos. Y sabe que cuando uno piensa en el hoy en relación al ayer, uno dice, antes yo podía disfrutar esto, antes, en los tiempos de aquel presidente, en los tiempos, en aquellas épocas. Queridos hermanos, gracias a Dios por lo que pasó. Hoy es un nuevo día, nuevos retos, nuevas necesidades. ¿Y sabe qué? Los tiempos cambian, pero Dios no. Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y de siempre. Por lo tanto, como dijo el apóstol Pablo, tenemos que olvidarnos de lo que queda atrás y enfocarnos en lo de que necesitamos hoy. Lo que sí puedo decirle y garantizarle es que el Dios que le ayudó ayer, le va a ayudar hoy, de distinta manera probablemente. La experiencia de ayer, querido hermano, no sirve para hoy.
Así es, Dios tiene muchas formas de obrar. La de hoy no le va a servir para mañana, porque mañana usted va a disfrutar de una nueva misericordia que se va a desarrollar muy distinta a la de hoy. Por eso es que Dios nos invita a no afanarnos por el mañana, sino a enfocarnos en el hoy. La experiencia del trimestre pasado no es adecuada para ahora. Necesitamos comer cada día y así como necesitamos el recurso material, físico, que es fundamental, así también, ¿qué me dice usted del alimento espiritual? Todos los días. ¿Por qué nos afanamos? Porque no estamos enfocados en el hoy. En el punto anterior, nuestro enfoque es en el deseo. Es un error. Debe ser en nuestra necesidad. En este segundo punto, nuestro enfoque no debe ser en el mañana, sino debe de ser en el hoy. Así que, hermanos, tenemos hoy mucho que aprender. Si estamos afanados, ¿sabe por qué es? Porque no hemos aprendido a vivir la vida como Dios quiere que la vivamos. Y por eso está esta historia. El pueblo de Israel es un extraordinario modelo. Pablo lo dijo. Estas cosas le sucedieron a los antepasados como un ejemplo para ustedes que alcanzaron el fin de los tiempos. Razón tuvo el apóstol de escribirnos y dejarnos este legado. Y hoy reflexiono y digo, sí es cierto, nos portamos como el pueblo de Israel. Estamos en el hoy y en vez de disfrutar el hoy, por estar pensando en lo que va a suceder mañana. Y entonces ese estilo de vida nos está llevando a vivir vidas afanadas, con preocupaciones desmedidas. ¡Qué gran enseñanza! Y hoy le animo a usted, querido hermano, que reflexione un poco sobre esto. La vida es un regalo y Dios quiere que la disfrutemos, pero que aprendamos a disfrutarla hoy. Mañana no sabemos. Mañana solo Dios sabe qué va a pasar con nosotros. Pero hoy es importante entender que tenemos la fidelidad de Dios que no nos va a dejar. No estoy diciendo que mañana Dios no nos va a desamparar, no. Estoy diciendo que Dios nos invita a disfrutar estas 24 horas que tenemos sabiendo que Él va a suplir nuestras necesidades. Y que si usted se va a enfocar en el mañana, en el futuro, usted se está poniendo una carga más. Cada día, dijo Jesús, con su propio afán. Lo recordamos en el Evangelio de Mateo, capítulo número 6, si usted quiere, si usted me acompaña, por favor, porque es necesario que sea la palabra del Señor que la que nos exhorte de manera puntual. Verso 34 del capítulo 6 dice: así que, note la conclusión que saca el Señor Jesús después de enseñarnos y de recordarnos y de enfatizar que no era y que es erróneo el afanarnos. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Cada día trae sus retos, porque usted está pensando en el reto de mañana. Suficiente tiene por el reto de hoy. Cada día tiene sus problemas, porque estamos pensando en el problema de mañana. Suficiente el problema que tenemos hoy, y Dios en su gracia y misericordia nos va a llevar y nos va a ayudar. Y yo me gozo el que
esté el Señor hoy enseñándonos la razón del por qué nosotros vivimos afanados. Así que no olvide este principio. Principio para no afanarme. Número 1, enfoco mi vida en lo que necesito, no en lo que deseo. Número 2, enfoco mi vida en el hoy, no en el mañana. Así que hay que ir un día. Recuerdo yo el caso de una persona que su padre enfermó seriamente. Y empezamos a orar. Yo conozco tanto a la persona que me refiero como al familiar enfermo. Y empezamos a orar y a clamar porque se vio muy enfermo. Y un día la encontré y le dije, querida hermana, ¿cómo siguió su papá? Y tengo bien presente el rostro de mi hermana diciendo, un suspiro, diciendo, gracias a Dios, está bien. Un día a la vez, me dice. Y porque debo de ir un día a la vez, está bien. Y realmente esa respuesta me conmovió mucho, porque lo que entendí de ella fue, aunque no esté como yo quisiera estar, deseo, hoy lo pude saludar, lo pude ver, pude hablar. Se enfocó en el hoy. ¡Qué extraordinario!, ¿verdad que sí? Quiero animarle a usted que cambie su perspectiva de vida, por favor. Quiero animarle a usted que entienda que no necesita ir corriendo. Usted necesita ir un día a la vez. Si aprende eso, usted se va a librar del afán, de la ansiedad. Regresemos a nuestro tema principal y vayamos a un tercer elemento que contribuye a que nosotros aprendamos a no vivir afanados. Regresando al Éxodo entonces, vamos a seguir con la lectura. En el verso 19, capítulo 16 de Éxodo dice de la siguiente manera, ahí nos quedamos con la instrucción que Moisés le estaba dando al pueblo de Israel. No guarden nada para el día siguiente. Sin embargo, algunos no hicieron caso y guardaron un poco hasta la mañana siguiente. Levante su mano allí donde usted se encuentre y diga conmigo, Señor, ayúdame a seguir tus instrucciones. Ayúdame a hacerte caso siempre. Eso es una buena oración. Pero en el caso del pueblo de Israel, algunos sí, no hicieron caso y guardaron un poco hasta la mañana siguiente, dice el verso 20. Pero para entonces, escuche, se había llenado de gusanos y apestaba. ¿Qué le parece? ¿Por qué sucedía eso? Porque había una instrucción. Y violar las instrucciones traen consecuencias. Hoy el equivalente para nosotros de ver gusanos y el olor fétido es equivalente a vivir vidas afanadas. Moisés se enojó mucho con ellos, claro, porque él era el que estaba dando la instrucción. Ahora escuche lo que dice el verso 21. Después de este incidente, cada familia recogía el alimento cada mañana conforme a su necesidad. Cuando el sol calentaba, los copos que no se habían recogido se derretían y desaparecían. Quiero que por favor usted note esta actitud, esta acción que el pueblo de Israel ya revela en el verso 21, la anécdota de Moisés en Éxodo 16, que el pueblo lo recogían cada mañana y luego que el sol calentaba se derretía. El maná se derretía.
Dios lo enviaba entonces para dar fuerza, pero esa fuerza era diaria, ¿sí? Dios tenía ese aspecto y ese cuidado, que lo que Él le daba al pueblo era porque era lo que necesitaba durante el día. Y esto es bien importante entenderlo, mis amados hermanos. Miren, necesitamos aprender a vivir cada día. Aprender a vivir cada día. El principio anterior hablaba de ir día a día. Pero este principio, a diferencia del anterior, cita de aprender a vivir cada día, de hacer lo que tenemos que hacer en el día. Si yo dejo de hacer lo que me toca que hacer en este día, estoy en problemas. Si yo hago más de lo que me toca que hacer, estoy en problemas. Necesito hacer lo que me corresponde hacer cada día. Y esa es la idea que el Señor nos está dirigiendo en este momento cuando decían y lo recogían cada mañana. Noten lo siguiente que cita el escritor Moisés. Por favor, menciona que lo recogían no en la tarde, no lo recogían en la noche, lo recogían cada mañana. ¿Y cuándo se calentaba el sol? Si nosotros pensamos en el horario de Guatemala y en el clima guatemalteco, ¿cuándo es que el sol está candente? Mediodía. Por lo tanto, no se podía recoger después del mediodía porque el mismo sol lo derretía. Así que tenían un horario. Y aquellos que querían entonces tener su recurso de lo que necesitaban diariamente, tenían que madrugar, levantarse muy temprano. Digo esto pensando en nuestro horario, ¿ya? Pero yo sé que en Israel los climas son muy distintos al nuestro. Para nosotros era mediodía, pero quizás para el pueblo de Israel era considerar antes por los climas extremos en el desierto. No olvide ese aspecto entonces. Lo que aprendemos acá en este último punto es la acción que el Señor quería que ellos tuvieran. Que desde muy temprano ellos se dieron cuenta que la provisión ya estaba y solo era de recogerlo. Y tenían que aprovechar ese tiempo. Y me imagino aquellos que no tenían cuidado de levantarse temprano. Perdían su provisión. ¿Por qué? Porque la idea era que desde muy temprano, y esa es la idea que quiero impregnarle en este tercer punto, muy temprano. Muchas cosas suceden muy temprano. Yo quiero hacerle una pregunta, querido hermano. ¿Cómo empieza usted su día? ¿Qué es lo que pasa alrededor suyo en sus primeras 2 acciones que hace al levantarse después de descansar? Para el pueblo de Israel era levantarse e ir a recoger su provisión. Y esa acción lo conectaba con Dios. ¿Por qué? Porque ¿quién había enviado el maná? Dios. Y cuando ellos salían de sus carpas, seguramente miraban, ¡wow! Todo blanco. Dios nos proveyó. La provisión los hacía conectarse con Dios. Muy de mañana. Pero ¿y a usted y a mí? ¿Qué nos conecta con Dios muy de mañana? Digo esto porque si hacemos un recuento de lo que sucede al día,
se va a dar cuenta que muchos de nosotros tenemos ahí el error de que nuestras actitudes no demuestran o no nos conectan con Dios. Fíjese pues, el día tiene 24 horas, ¿cierto? Durante esas 24 horas, nosotros necesitamos, número 1, trabajar, ¿sí? Número 2, necesitamos dormir. Y número 3, necesitamos descansar. Digo, dormir no es lo mismo que descansar, porque yo puedo descansar sin necesidad de estar durmiendo. Descanso porque no estoy trabajando. No sé si me explico. Entonces, si usted quiere ser matemático en este ejercicio, si yo distribuyo 8 horas en mi trabajo, muy bien. Si yo distribuyo 8 horas para dormir, muy bien, porque médicamente nos recomiendan 8 horas de descanso. Aquellos que no duermen 8 horas, si no duermen menos, están en problemas físicos. Y entonces nos quedarán 8 horas para descansar. Y ahí se distribuyen en el descanso el tiempo de comida, por ejemplo. El tiempo familiar. El tiempo de diversión, que no es pecado tener un momento de esparcimiento. Pero usted no va a comer en sus horas de trabajo o en sus horas de dormir. Usted no va a descansar o no va a tener un momento de esparcimiento o de familiar en los momentos de trabajo o en los momentos de dormir. ¿Cierto? Usted tampoco no va a evangelizar y no va a servir, a ocuparse de la obra de Dios en el trabajo o en la hora de dormir. ¿Cómo usted distribuye su día? Eso es algo muy interesante, por lo cual nosotros, todo eso o nos conecta con Dios o nos desconecta de Dios. Yo quiero animarle a usted que evalúe cómo está su día, cómo elabora su día. Para Israel lo primero que era es recoger el maná. Y ese maná lo conectaba con la provisión de Dios y con Dios mismo. Pero muchos de nosotros no tenemos una conexión con Dios diaria. Lo tenemos cada domingo. Y es por eso entonces que terminamos afanados. Regresemos al ejercicio. ¿Cómo usted empieza su día? Y otra pregunta más, ¿cómo usted termina su día? En la Biblia encontramos muchos ejemplos de lo importante que era la mañana. La mañana para poder buscar de Dios. Yo no sé si usted tiene la buena costumbre de lo primero que usted hace es ir a la presencia de Dios. Jesús lo hacía en varias oportunidades. La Biblia nos habla de eso que era una práctica del Señor Jesucristo. Mire lo que dice el capítulo 1 de Marcos, verso 35, hablando de Jesús, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Jesús, sus jornadas eran pero muy desafiantes de trabajo, de caminar, pero si hay algo que Jesús no descuidaba, era buscar de su Padre muy de mañana. Escuche lo que el salmista cita en el Salmo 5:3. Oh Dios, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré a ti y esperaré. No es que Dios no le vaya a escuchar por la tarde o por la noche, pero hay algo en la mañana que definitivamente nos conecta con mayor facilidad. Lo primero que hacemos, eso se llama prioridad. Salomón, hablando de la sabiduría, cita esto.
Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Hermano, pero ahí está hablando de la sabiduría, por supuesto, pero la sabiduría es Dios o viene de Dios. Yo solo quiero ponerlo en perspectiva lo importante que es iniciar su mañana conectado con Dios. Si usted no se conecta con Dios de mañana, por favor, no espere que su día sea un día donde usted no sienta que los afanes de este mundo no le vayan a afectar. Sin duda alguna, cuando el Señor le decía a su pueblo, recójanlo de mañana y no permitan que llegue la tarde, era porque el Señor les estaba diciendo, yo les proveo desde muy temprano. Ahora le hago la pregunta, ¿cómo usted cierra su jornada? Si la empieza con Dios, no le digo que no le van a suceder problemas, seguramente le sucederán, pero no es lo mismo cuando uno está conectado con Dios, cuando no lo está. De igual manera, muchos cierran su día, su jornada sin la presencia de Dios, en buscándole, en orar. Ese salmo favorito de muchos de nosotros, en paz me acostaré. Ah, qué bonito. Y asimismo dormiré, también qué bonito. Pero la clave no es el dormir. La clave está en lo que sigue diciendo. Porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Esa es la conexión cuando uno dice, Señor, gracias por lo que me diste. Lo que necesitaba hoy fue justo lo que me diste. Y eso nos hace estar en paz. Así que, hermanos amados, hoy tenemos estos 3 principios. Hay más y le invito desde ya a que se apunte para acompañarnos la próxima semana en una tercera parte. ¿Por qué? Porque si el Señor nos lo permite, quiero hablarles de las razones por las cuales uno no debe de estar afanado. Quiero animarle entonces a que considere este ejemplo de Israel. Enfóquese en sus necesidades. Enfóquese en el hoy. Y conéctese desde muy de mañana con la presencia de Dios. Hay un dicho que dice, el que madruga, Dios le ayuda. No cabe duda que el madrugar es uno de los ejercicios más interesantes y más beneficiosos que puede cualquier persona tener. Pero muchos madrugan para trabajar, está bien. Muchos madrugan para hacer ejercicio, está bien. Pero ¿qué tal si usted madruga para conectarse primero con Dios? Y después viene lo demás. Quiero terminar leyéndoles el texto que yo sé que usted se lo sabe, pero es imperante y necesario recordarle esta escritura hablando de por qué es importante conectarnos de mañana con el Señor. Mateo 6:33. Escuche el contexto. No os afanéis, pues diciendo, verso 31, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, verso 32, esas son las demás personas, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y aquí viene. Muy de mañana le dijo Dios a Israel. ¿Y qué nos dijo Jesús a nosotros? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Que Dios sea tu prioridad. La gente que tiene como prioridad Dios, Él los libra del afán. La gente que no prioriza a Dios en su vida,
gente que va a vivir ansiosa y afanadamente. Les dejo esa invitación a seguir escuchándonos y la próxima semana las razones por las cuales uno no debe preocuparse. Oramos. Bendito Dios, bueno eres tú, Señor, que nos guardas, que nos cuidas, que nos proteges, que nos animas y, como hemos aprendido, cuidas de nosotros y haces que nuestra vida sea más fácil si nosotros seguimos tus instrucciones, Señor. Te amamos y te agradecemos por enseñarnos a que no hay ningún beneficio el que nos estemos preocupando por lo de mañana. Sé que hay que planificar, es parte de la mayordomía. Sé que hay que hacer planes y también es tu deseo que soñemos. Pero en cuanto a las necesidades, tú estás comprometido a suplirnos y ayudarnos y a utilizar nuestro estilo de vida, nuestro trabajo como instrumento para traer la provisión. Señor, enséñanos eso, imprégnanos a estar confiados, seguros que tú no nos vas a dejar y no nos vas a abandonar. Ayúdanos a enfocarnos en las necesidades, no en los deseos. Ayúdanos a enfocarnos en el hoy, no en el mañana. Y ayúdanos a ser prioridad de tu presencia para que todo lo demás venga por añadidura. Muchas gracias, Jesucristo, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. ¿Le edificó este tiempo devocional? Háganoslo saber. Mande un mensaje de texto al 42 35 74 57. WhatsApp, Telegram. También puede utilizar el Messenger. En Facebook, búsquenos como Radio Bea Guatemala. Si fue edificado, edifíquenos a nosotros. Tiempo devocional. Muchas gracias. Voz Evangélica de América. Radio Bea.